compañeros. Buenas noches, tardes. Yo soy Gabriel Castro, psicólogo, y vamos a ver, esta noche vamos a ver un tema interesante, bueno, como todos los demás, ¿no? Tema de los eventos traumáticos, ¿no? Vamos a ver cómo aparecen, sobre todo en adictos, ¿no? Habrá uno que otro que no. Voy a citar algunos casos de cómo algunos consumidores de drogas y de alcohol dejan de consumir, llegan al anexo, llegan al grupo y paran de beber, pero después el comportamiento que sigue, ¿no? Es lo que hemos visto, lo interesante, que ya después, como el pensamiento de todas las personas, ¿no? Se cree que dejando de tomar desaparecen los problemas, ¿no? Y no, sino que más bien los problemas que se tenían era lo que hacía que uno se fuera a beber, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. Perdón, estaba ahí. Sale, no. Sale, sí. Sí, no, decías, está estorbando. Sí, no te preocupes, sale. Entonces, es que no te fijaste cuando pusimos bueno. Sale, entonces decíamos que las consecuencias que se traen, ¿no? Después de haber dejado de tomar, pues sobre todo lo característico, ¿no? Ansiedad, irritabilidad, en algunos casos estados de depresión, desanimados, ¿no? Inconformes, frustrados, una infinidad de situaciones. Y fíjense que hay algunas personas que de repente adoptan unos comportamientos medio raros, ¿no? O diferentes, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el caso de un amigo que era consumidor de alcohol nada más, no tenía problemas con otras sustancias, y llegó al anexo y estuvo un tiempo y después salió pensando que ya no había problema. Pero ¿qué creen? Que se desarrolló en él una patología diferente al alcohol y empezó a sentir sobre todo la ansiedad, no la trabajó la ansiedad, y entonces esa ansiedad de repente le daba, pues, sobre todo cuando tenía dinero, él se dedicó a ser taxista, ¿no? Ya saben, pues están cobrando, está el dinero llegando, ¿no? Y hay que pagar la cuenta, y entonces en lugar de pagar la cuenta, hagan de cuenta que le quemaban el dinero, ¿no? En las manos y ir a apostar, ¿no? Ir a apostar. Tenía dinero y apostar, ¿no? Y bueno, él platica, ¿no? Que en la infancia él tuvo problemas con su padrastro, ¿no? Que lo trataba pues, de forma cruel, ¿no? O sea, muy deshumanizado el padrastro y pues la mamá tenía que consentir esas situaciones y no se iba, y ya saben, ¿no? O sea, los chantajes emocionales. Y entonces él sufrió mucho y siempre, fíjense lo que pasó, él padecía pues, precisamente de recursos materiales, ¿no? Y esa falta de recursos materiales se juntaba con la parte de, en el momento de tener dinero, ¿no? Siempre uno que ha tenido carencias materiales, ¿qué es lo que piensa? No, pues tener más dinero, ¿no? Y entonces a él le brincaba en un principio la idea de que si apostaba, pues decía, voy a duplicar el dinero y triplicar, ¿no? O sea, y entonces empezó así con el gusanito, ¿no? Y llegó el momento que cuando sentía ansiedad y estaba sobre todo con dinero en las manos, iba a apostar, ¿no? Pero era automático. Y entonces, en un principio, como todo, ¿no? Como toda adicción, acá es una conducta adictiva lo que ocurre, ¿no? Hay que ver la diferencia entre consumir una sustancia y que afecta el funcionamiento del cerebro a una conducta adictiva. Es diferente. O sea, cuando ya, por ejemplo, en este caso del juego patológico, él cuando apostaba, desde el momento en que tenía dinero, ya empezaba a sentir ansiedad, ¿no? Empezaba a sentir la ansiedad y el cosquilleo, sobre todo, de ir a apostar. Y venía el golpe de adrenalina, ¿no? Y ya no veía, ¿no? O sea, llegó el momento que ya se cegaba, ¿no? En cuanto a la apuesta, ir a vencer a la máquina, ¿no? O a apostar ya saben, diferentes juegos, ¿no? Y entonces él dice que ya no se podía contener, ¿no? O sea, ya llegaba el momento que ya no podía y ahí se había vuelto la conducta
en una conducta, quizás en un principio era la experimentación del juego, ya después era la compulsión, ¿no? Se había vuelto una compulsión. Así como nos ocurrió con el trago, ¿no? O algunas sustancias, ya no nos podemos contener, ya había una compulsión, ¿no? Y entonces la única forma de bajar la ansiedad, de ya tranquilizarse, era apostando. Pero, repito, ¿no? Le venían esos sentimientos de grandeza, ¿no? Oh, y ahora voy a ganar esto y voy a hacer esto. Ya hasta, ya hasta había invertido el dinero, ¿no? Que se había ganado, ni siquiera, ¿no? O sea, tenía en las manos nada, pero ya había hecho planes, ¿no? Y entonces, fíjense que acá hay que entender una situación. Cuando un alcohólico toma una copa de alcohol, ¿no? Empieza a hacer el cerebro produce una sustancia que ustedes ya habrán escuchado, que se llama dopamina, ¿no? Y esa dopamina, cuando se siente en el cerebro, ¿no? Nos da placer. Y es un sistema de recompensa. Y entonces, cuando eso ocurre, ¿no? Hay un reforzamiento, ¿no? O sea, ese reforzamiento hace que queremos volver a experimentar, ¿no? Queremos volver a experimentar. Entonces, ese reforzamiento va y continúa y hasta hacerse pues una adicción, ¿no? Y acá en el caso de la apuesta, igual a este amigo le ocurría así. No consumía nada, no había una sustancia psicoactiva, pero su conducta le despertaba ese sistema de recompensa muy semejante al consumo de sustancias. Y no lo podía dejar, ¿no? Y hasta la fecha no sé qué habrá sido de ese amigo, ¿no? Pero acá no solamente ahí quedaba el asunto, ¿no? Decías, bueno, pues está haciendo daño y ya le debe a medio mundo y sobre todo, ¿no? Te decía, oh, es que ya le debo a todo el grupo y de esos grupos que tienen sesiones en la mañana, en la tarde y en la noche, imagínense cuánta gente le debía. Y entonces, acá la situación es esta, ¿no? Que lo que vemos es de que se le empezó a despertar o empezó a desarrollar, fíjense, una rara habilidad, ¿no? Que él me platica, ¿no? Que eso de empezar a vender su lástima, ¿no? O sea, tenía la carencia económica, pero se acordaba muy bien de lo que le había pasado en la infancia, el trato del padrastro, y entonces lo que hacía, iba con la gente y le decía, no, es que mira, tengo tantas deudas, ¿no? Y llegaba el momento en que los convencía, ¿no? O sea, eso se desarrolló como, yo digo, una rara habilidad, ¿no? O sea, se van despertando habilidades y en lugar de utilizarlas para el bien, no, pues la utilizaba para pedir dinero y no pagar, ¿no? Entonces ahí fue un problema serio. Les he platicado a algunos compañeros que un día yo estaba platicando con él, estábamos en terapia, y me platicó, no, y es que ya les debo, y que me están, mi teléfono está suene y suene todo el día, y mira, me lo dejo, y me dieron ganas de prestarle dinero, fíjense. O sea, de cómo va metiéndose el sentimiento, ¿no? Se engancha uno, ¿no? Con ese, pues, pobre cuate, ¿no? Se debe mucho dinero, ayudándole, pues, calmará un poquito su problema. No, él ya lo utilizaba con ese fin, ¿no? Entonces, fíjense cómo repercuten las carencias materiales, las carencias afectivas en la conducta de adulto, ¿no? Y en dónde se desarrollan. Entonces, acá la necesidad de trabajar precisamente nuestras conductas, ¿no? Y sobre todo el hablar, compañeros, ¿no? O sea, el ventilar toda nuestra problemática es lo más sano, es lo más sano, y vamos a encontrar precisamente todo esto de conocimiento de nuestra persona y vamos a poder afrontar las cosas, a resolver el problema. Entonces, imagínense este amigo, ¿no? Por un lado tenía esto de el desafío, ¿no? El desafiar, ponerse en una situación de desafío, de la apuesta y adrenalina y dopamina y voy a ganar y ya me falta poquito, ¿no? O sea, eso, cuando uno ha hecho de ese tipo de actividades, ¿no? Cuando está peleando un boxeador, me dijeron, no, ahora sí ya le va. No, o sea, pero así, ¿no? O sea, lo asumía. Entonces, por un lado, y por el otro, el cómo tenía, pues trabajaba nada más para ir a apostar, imagínense. O sea, eso no le permitía precisamente ver más allá de que tenía una problemática emocional, ¿no? De que padecía de mucha ansiedad y que se tenía que trabajar la ansiedad, ¿no?
que tenía que bajar, si él hubiera trabajado o trabaja la ansiedad para disminuirla de una u otra forma, va a disminuir la actividad de ir a apostar, de pedir prestado, ¿no? Y pues si está en el grupo, pues le va a brotar la idea de que tiene que ir a pagar lo que debe, ¿no? Bueno, entonces a veces esto hace un círculo, o sea, se enfrasca en unas situaciones que es difícil de salir, ¿no? O sea, esto es una problemática, bueno. Entonces, acá esto lo relacionamos con un evento traumático de la infancia y las consecuencias, ¿no? Y el comportamiento que se desarrolla. Además del consumo de sustancias, consumo de alcohol, lo que puede ocasionar, ¿no? O sea, qué tipo de conductas, a pesar de haberse alejado de las sustancias, ¿no? Bueno, hay otra persona, esta no es alcohólica, ¿no? Fue una persona que atendí, ¿no? Y ella, fíjense que lo que le ocurría en la vida adulta ya, era que, y ella tuvo ahorita vamos a hablar del evento traumático, lo tuvo en la vida adulta, ¿no? Apenas llegando a los 20 años, ¿no? Tuvo un trauma, ¿no? Y después, en su vida ya adulta, ya ¿qué será? Los 25 años, ¿no? En adelante, ella llegaba a las reuniones de la familia, ¿no? Y no se sentía bien, ¿no? Le decía a su esposo, ¿no? ¿Sabes qué? Que vámonos, ¿no? Oye, pues acabamos de llegar, no, vámonos, no me siento bien. Y pues se tenían que alejar, ¿no? de la reunión, de la fiesta, pues del Día de las Madres, ese tipo de festividades, ¿no? Ahí con la familia. Y entonces esto no le permitía precisamente tener una convivencia, ¿no? Una sociabilización, ¿no? Estar interactuando con las personas, a pesar de que había padecido un problema, ¿no? Entonces, no solamente era eso, ¿no? En lugares donde estaba, pues había gente, ¿no? En lugares cerrados no soportaba esa situación. Y además, sobre todo los lugares donde había mucha luz, por ejemplo, un lugar así como de esta parte, no lo soportaría, se saldría, ¿no? Y entonces ya platicando con ella, ya, pues, ¿cómo estuvo la situación? ¿Qué fue lo que te ocurrió, ¿no? Y ya nos habló de su trauma, ¿no? Ella dice que tuvo un problema del páncreas, ¿no? Y ese problema de páncreas, de hecho la operaron, pero se le complicó y vinieron otros problemas, ¿no? Y en uno de esos problemas no podía respirar bien. O sea, tenía problemas para respirar. Y entonces ella lo que hizo fue, bueno, los doctores, ¿no? Le pusieron una mascarilla, ¿no? Estuvo respirando a través de un respirador, un aparato para respirar, ¿no? Entonces ella dice que pues no cerraba los ojos, ¿no? O sea, estaba en estado de hipervigilancia, o sea, en estado de alerta, pero los ojos así, ¿no? Y entonces ahí es donde el momento que empieza ella dice, yo me sentía sumamente estresada, ¿no? Y al estar estresado, siempre, compañeros, va de la mano el estrés y la ansiedad. Siempre cuando hay presión, una presión social, el trabajo, las amas de casa, hacer la limpieza, atender a los hijos, atender al esposo, todo eso, a veces son presiones y hay gente que a veces no puede controlar esa situación. Sobre todo nosotros que sufrimos de hipersensibilidad, nos sentimos sumamente abrumados, muy presionados, más presionados que los demás, como lo habíamos visto en alguna ocasión. Nos sentimos muy presionados y hay más ansiedad de lo debido, ¿no? De hecho, esto ocurre mucho en los trabajos, ¿no? En los trabajos cuando la gente no regula bien el estrés, ¿no? La ansiedad, va a salir, trabajan 8 horas y parece que trabajaron 16 horas. ¿Cuánto trabajaste? Pues 8 horas, ¿no? Pues te ves con la cara de agotada completamente, o agotado, ¿no? O sea, eso es por la falta de habilidad para controlar ese estrés, ¿no? Bueno, y la ansiedad. Entonces ella dice que se empezaba a sentir en ese momento que estaba allí en la cama, ¿no? En la sala del hospital, con la mascarilla, y había muchas luces, ¿no? Ya saben, ¿no? Estaba muchas luces, y estaba ella en estado de alerta, sumamente, una hiperalerta o hiper vigilancia, y viendo todo lo que pasaba, ¿no? Mucha gente.
pues llegaban enfermos y parece que estaba en la sala de urgencia, llegaban enfermos, se iban otros y bueno. Entonces ella dice que ella desarrolló de hecho una fobia. El hecho de sufrir precisamente experiencias traumáticas detonan a la larga traumas o trastornos de personalidad, ¿no? En estos casos, ¿no? Como nosotros los adictos. Y ella desarrolló le llaman heliofobia, ¿no? O sea, la fobia a las luces. O sea, eso se asociaba precisamente a la sala del hospital, entonces no soportaba, volvía a sentir la ansiedad, la angustia, ¿no? Ya sufría con la ansiedad por las luces que estaban ahí. O sea, se le prendía, ¿no? O sea, y por eso cuando iba a lugares donde estaban concurridos y con luces, no aguantaba, ¿no? A ella también le ocurrió algo que se llama demofobia, ¿no? La demofobia es cuando uno está con mucha gente, ¿no? En un lugar así cerrado y no soporta también eso. Y eso les recordaba a los doctores, a los enfermos, a las enfermeras, ¿no? Entonces ella se sentía mal, ¿no? Y todo eso venía del trauma de los 20 años que tenía, le venía ya mucho después, ¿no? Duró varios años arrastrando esa situación. Y entonces ahí, pues hay mucha gente, fíjense que, como vimos, ¿no? El caso del obsesivo compulsivo, no sé si lo vimos aquí, bueno, hay un trastorno de personalidad obsesivo compulsivo, que es muy tacaño, ¿no? Y bueno, hay otros que no son obsesivos compulsivos, pero son tacaños, ¿no? Y a veces tienen el dolor, ¿no? Y tienen el dinero, pero por no gastar se aguantan, ¿no? Se aguantan, no, voy a gastar dinero. Prefieren aguantarse el dolor que ir a pagar un doctor, ¿no? Que lo revise, ¿no? O también, ¿no? Ya saben que, no, ¿qué tal si me dices si tengo cáncer, ¿no? O cáncer en la próstata, ¿no? O disfunción eréctil, ¿no? Bueno, tantas cosas, ¿no? Que se inventa uno muchas veces, bueno. Entonces, esto, compañeros, decíamos, es el efecto, ¿no? De un trauma. El trauma, cómo trae sus consecuencias, ¿no? Y fíjense que hay mucha gente, yo creo que todo ser humano ha vivido traumas, ¿no? De una u otra forma. Hemos visto enfermar a un ser querido, ¿no? Y esto, precisamente, fíjense que cuando hay padecimientos que se prolongan en el tiempo, hablamos de padecimientos crónicos, ¿no? Cronos, el tiempo, ¿no? Y entonces se vuelve crónico porque se alarga en el tiempo, enfermedades, padecimientos y traumas también, ¿no? Bueno, eventos traumáticos que son crónicos. Y los otros eventos son los agudos, ¿no? Los eventos agudos son los que en un solo instante ocurren, pero son de muy intensidad, una alta intensidad. Por ejemplo, pues ver a un tipo que sacó una pistola y ¡pum! Mató a otro, es un trauma, ¿no? Y decíamos, hay gente, ¿no? Que como nosotros, hipersensibles, que nos queda el trauma, ¿no? De por vida, ¿no? Y sobre todo si no lo ventilamos, ¿no? Y hay gente que tiene resiliencia, o sea, resiste esas cosas, sí le afecta, ¿no? Sí le molesta, pero llega el momento que lo logra superar, ¿no? ¿Cómo lo supera? Pues a veces platicándolo o reflexionándolo él, ¿no? Y ya desde niño es así, o sea, ese tipo de gente, ¿no? Ya no se dejan ir con ese tipo de emociones, ni el morbo, ni la curiosidad, ni cosas que a veces nos atraen a muchos, ¿no? Nos jala eso, ¿no? Hay gente que no hace ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿No? Pues manejan la situación y sobre todo procesan esa emoción y dicen, sí, lo que ocurrió fue, pues, tipo loco, le sacó la pistola, mató le quitó la vida y pues desafortunadamente, ¿no? Pero bueno, pues a mí no me incumbe, ¿no? Yo pues iba pasando por ahí, vi el accidente y ya, y lo procesa de esa forma, ¿no? Y dice, pobre cuate, ya, adiós, yo voy a mi trabajo. Entonces, se imponen ante ese tipo de situaciones, pero muchos de nosotros no. Muchos de nosotros no superamos, pues a veces el maltrato de niños, ¿no? El abuso físico, ¿no? El abuso sexual, ¿no?
la privación material, la privación afectiva, ¿no? La privación de nuestros padres, ¿no? O sea, muchas situaciones que fueron tan dolorosas, ¿no? Que muchas veces se vuelve crónico, ¿no? O sea, se alarga, ¿no? La traemos cargando, ¿no? Afortunadamente llegamos al grupo y escuchamos a gente así, parecida como nosotros. También anduvo así, yo también, ¿no? Y yo también. Y entonces, pues son situaciones, ¿no? Que, sobre todo lo que decíamos, ¿no? O sea, cómo se genera mucha ansiedad, ¿no? Mucho estrés y mucha ansiedad, mucha presión y mucha ansiedad, ¿no? Y entonces acá está la bronca, ¿no? Hay otro tipo, también alcohólico, ¿no? Que igual tuvo abuso físico, ¿no? Pero a él, fíjense lo que le ocurrió, ¿no? Se volvió sociópata, ¿no? Y fíjense cómo actuaba la situación él. Sí, o sea, fue violentado por sus papás y por los amigos, sobre todo, ¿no? El bullying no fue, pero muy fuerte contra él, ¿no? Entonces, este amigo lo que hacía y lo que sigue haciendo, fíjense, está en los grupos todavía. Y por ahí anda con mucha ignorancia, ¿no? de las cosas, porque a él le gusta mucho hacer intriga, fíjense, ¿no? Ser intrigoso, ¿no? O sea, según algunas investigaciones se ha detectado que los sociópatas, ¿no? no tienen sentimiento tan despierto. De hecho, el abuso, ¿no? En la infancia le hizo precisamente, alteró sus sentimientos, ¿no? Y entonces ahora le cuesta mucho trabajo tener empatía con los demás. Más bien el antisocial, una persona antisocial, lo que siempre anda buscando hacer de forma intencional vulnerar los derechos de los otros, pasar por encima, es sarcástico, ¿no? No sé si nos encontramos algunos así, ¿no? Tipos, o tomamos a veces actitudes así nosotros, ¿no? Y o sea, bien sarcástico, ¿no? Y bien humillante y bien cruel a veces con la gente, ¿no? Y entonces él no, o sea, él no se sentía mal, ¿no? No había culpa, ¿no? Les digo, muy dañado en sus sentimientos. Pero ¿qué creen? O sea, lo que pasa en la vida, ¿no? Ya ven, las paradojas de la vida. Este amigo es un gran vendedor, ¿no? Es comerciante y no vende, pero miles de pesos, ¿no? O sea, él desarrolló una capacidad para manipular a la gente, para engañar, ¿no? O sea, esa capacidad, o sea, lo que llega a ocurrir, ¿no? Y yo no puedo decir, no, pues a mí me gustaría ser así. No, pues ¿qué te pasa, cabrón? Luego cuando salen las cosas crueles, a vos le gustaría. No, eso no, bueno, pues, es que así es, ¿no? O sea, son situaciones de estados de conciencia, o más bien de inconsciencia, ¿no? Que sufre la gente y que a veces ni siquiera se dan cuenta. El estar viviendo en esos estados no le permite, ¿no? No le permite tener una salida. O sea, se enfrasca en esa misma situación, ¿no? Y es algo así como el sentimiento de superioridad. O sea, cuando manipula a la gente, cuando él siente que está vendiendo y que, ¿no? Vende mucho y manipulo y qué astuto soy, ¿no? Qué inteligente soy. Y llega al grupo y a varios los convence, ¿no? A veces ese tipo de gente cae en lo que se llama el gaslighting, ¿no? El gaslighting es interactuar con una persona que muchas veces nos convence, fíjense, de que estamos equivocados. Nos convence de que nuestros sentimientos no son de esa forma. Nos convence de que lo que estamos haciendo es incorrecto. Aunque estemos nosotros convencidos de que es correcto, a veces traen ese tipo de situaciones, ¿no? Por este tipo de pensamiento que se ha desarrollado, ¿no? O sea, son situaciones de trabajo de mucha, ¿cómo se llama? De mucho trabajo de terapia, ¿no? Y terapia sobre todo grupal, ¿no? Es la que se necesita. Bueno, entonces, a propósito de esto del gaslighting, fíjense que había un amigo que también, y no era alcohólico, ¿no? Pero bueno, él igual sufrió privaciones de los padres
materiales y situaciones así. O sea, tuvo una vida muy turbulenta en la infancia, ¿no? Pero se dedicó a estudiar, se tituló, se volvió profesionista y trabajaba en una universidad pública. Yo también trabajaba ahí, ¿no? Y entonces este amigo, fíjense que era bien obediente, todo, oye, y esto, ¿no? Pero tenía un jefe, ¿no? Era un departamento ahí administrativo, tenía un jefe que, olvídense, ¿no? Le aplicaba el gaslighting, ¿no? Le decía, llegaste tarde, y decía, no, llegué a la hora, no, yo vi la hora y o sea, lo hacía creer, y hacía que él asumiera esa actitud de que había llegado tarde. O sea, como a veces hay gente aprovechada también en las jefaturas, no, llegaste tarde, y apúrate, no estás haciendo nada, no, sí estoy trabajando, no, yo digo que, o sea, ¿cómo cambiarle la idea? Fíjese que llegó, o sea, fue tanto el problema que muchas veces, o sea, nos platicaba su esposa que él iba los sábados y días festivos y hasta el domingo a la escuela. Se estacionaba, cuando llegaba al estacionamiento y estaba esperando hasta que abrieran la escuela. Pues, ¿cómo? ¿No? Nunca la iban a abrir, ¿no? En ese día, ¿no? Y entonces ya se regresaba a su casa, pero él estaba esperando, o sea, el miedo, el temor, la ansiedad, todo esto ya había desarrollado ese gaslighting, ese convencimiento, pues hasta medio canijo, ¿no? Pero así hay algunas que otra persona, ¿no? Bueno, que nos encontramos de repente, ¿no? Y esto, pues, es una situación difícil, ¿no? Le digo, oye, y este amigo, regresando al antisocial, ¿no? Este amigo, pues, también tiene ese tipo de problemáticas, ¿no? Y a veces, pues, convence a la gente, tiene don de convencimiento, ¿no? Pero a pesar de eso, pues, tiene una problemática, ¿no? Imagínense, yo me imagino, ¿no? Convivir con él en familia, es ser canijo, ¿no? Bueno, hay otros, pues también, ¿no? Situaciones de este tipo de traumas, ¿no? Pero lo que decíamos, ¿no? Estos traumas nos traen una problemática muchas veces que no sabemos por qué actuamos, ¿no? De alguna u otra forma, ¿no? Había otro amigo que él era el hijo menor de una familia, pero de puros hermanastros, ¿no? Y entonces su papá fue el último esposo, y ese esposo era militar, ¿no? Su papá era militar, y pues no, imagínense a sus hermanastros, ¿no? Cómo los traía. Pues igual como en el ejército, ¿no? Disciplina, llegan al tiempo y mucha limpieza y todo correcto, y sí señor, y todo. Pero falleció su papá, fíjense. Imagínense cómo se comportaron los hermanos con él, ¿no? O sea, descargaron todo su odio, ¿no? Contra ese señor, ¿no? Digo, contra este amigo, ¿no? Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Fíjense que él desarrolló una conducta antisocial, pero sobre todo desarrolló un trastorno de falta de control de los impulsos, ¿no? ¿Y dónde lo reflejaba? Fíjense, él lo reflejaba en que cuando consumía marihuana o cuando consumía alcohol, le daban ganas de incendiar casas o incendiar a las personas. Afortunadamente no llegó a eso, ¿no? Lo único que llegó era a sacarle gasolina a los carros, ¿no? Y ahí andaba con su bote, ¿no? De gasolina, ¿no? Pues le voy a prender la cara. No, imagínense qué locura, ¿no? Pero esto debido a ese trastorno que se derivó del maltrato que sufrió de sus hermanos, ¿no? Eran 4, imagínense, contra un chavito, lo traían, pero no. Y bueno, hablamos también, ¿no? De que a veces hay predisposiciones, ¿no? Aunque en este caso, pues, pues cualquiera se vuelve loco, ¿no? Con unos hermanos así. Lo que vemos, ¿no? Cuando hay un papá alcohólico, cómo la familia se trastorna toda. Entonces, son situaciones que a veces la gente pues no se da cuenta, ¿no? No trabaja su ansiedad, ¿no? O sea, sobre todo esto, ¿no? Y las asociaciones que se hacen, ¿no? Es cuestión de ver por qué yo me comporto
¿no? De esta forma, y de dónde nació eso, ¿no? O sea, ¿cuál es la consecuencia, la causa, ¿no? Esa es la consecuencia, ese es el resultado, pero ¿cuál es la causa? ¿Qué originó todo este tipo de situaciones, ¿no? A veces son, decíamos, ¿no? Pues instrumentos, ¿no? de trabajo, instrumentos de herramientas, ¿no? Luces, paredes, lugares, personas, ¿no? Animales, ¿no? Y que nos trauman y ahí viene la consecuencia, ¿no? Y no trabajarlo, pues a nosotros que nos hizo pues, consumir bebidas alcohólicas, ¿no? O sea, consumir sustancias, ahí está lo interesante, buscarle precisamente a nuestros traumas, ventilarlos, trabajarlos y sobre todo sacar la ansiedad, ¿no? Ya ven que en muchos grupos la gente tiene sus broncotas, ¿no? Y llega el grupo y en lugar de ventilarlas, no, se carga de más broncas, ¿no? Se pelea en el grupo. En lugar de pues, decir, ¿saben qué? Ahí les va, ¿no? Seguro de esto, o con el apadrinamiento, ¿no? O llegan a sus casas y ahí ya se pelean con la esposa. Por eso hay muchos conflictos, ¿no? Además de que le quitaron la botella, le quitaron la sustancia y anda enojado, anda endiablado, ¿no? En un principio, ya después hay otras cosas, ¿no? Como es el programa de AA, que ha sido de mucha utilidad, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo aquí, mis compañeros.